Bienvenido a Sabiduría Proverbial. Hoy vamos a explicar el capítulo 2 del libro de Proverbios. Comencemos con los primeros versículos. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. En estos versículos, el texto nos presenta una serie de acciones concretas que debemos llevar a cabo para obtener la sabiduría. Primero, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Aquí, recibir, implica más que un simple escuchar, es aceptar las enseñanzas con apertura y disposición, tomándolas en serio como si alguien te estuviera entregando un regalo valioso que no quieres perder. Guardar dentro de ti, significa internalizar esas palabras, hacerlas parte de tu ser, como cuando memorizas algo importante para que te guíe en momentos clave. Luego, continúa, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Estar atento, es enfocar toda tu atención en algo importante, similar a cuando estás en una clase y no quieres perderte ni un detalle de lo que dice el profesor. Inclinar tu corazón a la prudencia significa dirigir tus deseos y pensamientos hacia lo que es correcto y sensato, alineando tus emociones y decisiones con lo que es sabio, similar a cómo ajustas tu rumbo cuando sabes que estás yendo por el camino equivocado. Después, el texto añade, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Clamar, aquí no es solo pedir, sino buscar con urgencia y deseo, como en esas ocasiones que necesitas algo con tanta fuerza que no puedes quedarte callado. Dar tu voz a la prudencia, implica expresar abiertamente tu deseo de ser prudente, declarando que quieres vivir de manera sabia y correcta, tal como cuando decides comprometerte públicamente con un cambio en tu vida. Finalmente, dice, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. Aquí se usa la comparación con la plata y los tesoros para mostrarnos que la sabiduría debe ser buscada con la misma intensidad y pasión con la que alguien buscaría riquezas materiales. Escudriñar, significa buscar con detalle y esfuerzo, dedicando tiempo y energía a encontrar algo de gran valor, similar a un explorador que busca un tesoro escondido, sin rendirse hasta encontrarlo. En resumen, estos versículos nos enseñan que la sabiduría no es algo que se obtiene sin esfuerzo, requiere atención, deseo, búsqueda activa y un corazón dispuesto a valorarla como el mayor de los tesoros. Siguientes versículos. Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En estos versículos, el texto nos muestra el resultado de buscar la sabiduría con todo nuestro corazón. Primero, dice, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí, el temor de Jehová no es miedo, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios, reconociendo que Él es la fuente de todo lo que es bueno y verdadero. Cuando buscas la sabiduría con sinceridad, llegas a entender quién es Dios y cómo funciona su voluntad. Como cuando estudias algo con dedicación y, de repente, todo cobra sentido. De la misma manera, al buscar la sabiduría, comienzas a comprender más acerca de Dios y su carácter. Luego, el versículo 6 añade, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto nos recuerda que la sabiduría no es algo que podemos crear por nosotros mismos, es un regalo que viene directamente de Dios. Él es quien nos da la capacidad de entender, de discernir y de tomar decisiones correctas. Dios es el maestro que nos enseña, y su palabra es el manual que nos guía. La sabiduría, el conocimiento y la inteligencia no son productos de nuestra propia capacidad, sino que fluyen de la relación que tenemos con Él. Estos versículos nos enseñan que, al buscar la sabiduría, no solo ganamos entendimiento, sino que también nos acercamos más a Dios, quien es la fuente de toda verdad. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Aquí el texto nos habla de cómo Dios actúa en la vida de quienes buscan vivir con integridad. Primero, dice, Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aquí, sana sabiduría, se refiere a un conocimiento que no está contaminado por malas intenciones o intereses egoístas, es puro y bueno. Dios da esta sabiduría a quienes viven con honestidad y buscan hacer lo correcto. Además, Él actúa como un escudo para ellos, protegiéndolos de los peligros y las trampas que pueden surgir en el camino. Dios es un guardián que cuida de aquellos que deciden vivir según sus principios. El versículo 8 añade, es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Aquí, guardar las veredas del juicio, significa que Dios protege y guía a quienes buscan vivir con justicia y equidad. No solo les da sabiduría,
sino que también asegura que su camino esté libre de obstáculos que los puedan desviar. Preservar el camino de sus santos implica que Dios cuida de aquellos que le son fieles, manteniéndolos en el rumbo correcto, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En resumen, estos versículos nos muestran que Dios no solo nos da sabiduría, sino que también nos protege y guía cuando decidimos vivir de manera recta y fiel a Él. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Este versículo es como la culminación de todo lo que se ha estado hablando. Cuando buscas la sabiduría con todo tu corazón y vives de manera recta, comienzas a entender cosas que antes parecían complicadas. Justicia se refiere a saber lo que es correcto y actuar de acuerdo con ello. Juicio es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, tomando decisiones sabias, y equidad implica tratar a los demás con imparcialidad y justicia. Además, la sabiduría te muestra todo buen camino, es decir, te guía hacia las decisiones y acciones que te llevan a una vida plena y bendecida. La sabiduría es una luz que ilumina tu camino, ayudándote a ver con claridad lo que antes estaba oscuro. En resumen, este versículo nos enseña que la sabiduría no solo te da conocimiento, sino que también te capacita para vivir de manera justa, tomar decisiones correctas y caminar por senderos que te llevan al bienestar. Versículos 10 y 11. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. En estos versículos, el texto nos muestra lo que sucede cuando la sabiduría se convierte en parte de nosotros. Primero, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Aquí, entrar en tu corazón significa que la sabiduría no se queda solo en la mente, sino que llega a lo más profundo de tu ser, transformando tu manera de pensar y sentir. La ciencia grata a tu alma implica que el conocimiento no es algo pesado o aburrido, sino que se vuelve algo que disfrutas y valoras, como cuando encuentras algo que realmente te apasiona. Luego, el versículo 11 añade, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Aquí, discreción es esa capacidad de actuar con cuidado y sensatez, evitando errores innecesarios. La sabiduría actúa como un guardián que te protege de tomar decisiones impulsivas o equivocadas. La inteligencia te preservará, significa que el entendimiento que obtienes te mantendrá seguro, ayudándote a evitar situaciones que podrían dañarte. Estos versículos nos enseñan que, cuando la sabiduría se hace parte de tu vida, no solo te da conocimiento, sino que también te protege y guía, ayudándote a vivir de manera prudente y segura. Continuamos con 4 versículos, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. En estos versículos, el texto nos advierte sobre los peligros de seguir el camino equivocado y de juntarnos con personas que viven en el mal. Primero, dice que la sabiduría te librará del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Aquí, hablar perversidades, se refiere a aquellos que usan sus palabras para engañar, manipular o hacer daño. La sabiduría te protege de caer en sus trampas, ayudándote a reconocer sus intenciones y a mantenerte alejado de ellos. Luego, describe a estas personas como aquellas que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas. Esto significa que han abandonado lo que es correcto y han elegido vivir en el error, en la oscuridad moral y espiritual. No solo eso, sino que se alegran haciendo el mal y viven en las perversidades del vicio. Es decir, encuentran placer en hacer lo incorrecto y se enorgullecen de sus acciones destructivas, lo cual es una señal clara de que están completamente alejados de la sabiduría. Finalmente dice que, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Esto nos muestra que sus vidas están llenas de desviaciones y decisiones equivocadas, lejos de la rectitud y la justicia. Estos versículos enseñan que la sabiduría no solo nos protege de caer en el mal, sino que también nos ayuda a reconocer y evitar a quienes han elegido vivir en la perversidad, guiándonos siempre por el camino correcto. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Versículos 16 y 17. En estos versículos, el texto nos advierte específicamente sobre un peligro común, la seducción de la mujer extraña, que representa a alguien que usa sus palabras y encantos para llevar a otros por el mal camino. Esta figura no se limita solo a una mujer literal, sino que también puede simbolizar cualquier tentación que nos aleje de lo correcto. La descripción de ella como ajena que halaga con sus palabras, nos muestra cómo el engaño puede venir disfrazado de algo atractivo o persuasivo, pero en realidad es una trampa. Luego, el texto profundiza en su carácter, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Aquí se nos dice que esta persona ha roto compromisos importantes,
tanto en lo humano, abandonando a su pareja, como en lo espiritual, olvidando su pacto con Dios. Esto nos muestra que su vida está basada en la infidelidad y la falta de integridad, lo cual es una señal clara de que su camino lleva a la destrucción. La sabiduría nos protege de caer en tentaciones que parecen atractivas pero que, en realidad, nos alejan de Dios y de una vida recta. Nos ayuda a reconocer las señales de peligro y a mantenernos firmes en nuestros compromisos y valores. Continúa el capítulo. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Vemos entonces las graves consecuencias de caer en la tentación de la mujer extraña, o cualquier camino de pecado. Primero, dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Aquí, su casa representa todo lo que pertenece a esa vida de engaño y pecado, y está descrita como inclinada hacia la muerte, lo que significa que lleva a la destrucción espiritual y, en muchos casos, física. Sus caminos no tienen salida, solo conducen a un final trágico. Luego, el versículo 19 añade, todos los que a ella se lleguen, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esto nos advierte que, una vez que alguien se adentra en ese camino de pecado, es muy difícil salir de él. Es como caer en un hoyo profundo del que no puedes escapar por tus propias fuerzas. Además, quienes eligen ese camino pierden la oportunidad de volver a los senderos de la vida, es decir, a una vida plena, bendecida y en comunión con Dios. Versículo 20. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Este versículo nos muestra el contraste entre los caminos de los que viven en el pecado y los caminos de los que eligen la sabiduría. Después de advertirnos sobre las consecuencias de seguir el mal camino, el texto nos dice que, si elegimos la sabiduría, andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Aquí, el camino de los buenos y las veredas de los justos representan una vida guiada por principios sólidos, decisiones correctas y una relación cercana con Dios. No se trata solo de evitar el mal, sino de caminar activamente hacia lo que es bueno, justo y agradable a Dios. Es como si la sabiduría te pusiera en un sendero seguro, donde cada paso te acerca más a una vida plena y llena de propósito. Este versículo nos anima a elegir el camino de la sabiduría, porque es el único que nos lleva a vivir en armonía con Dios y con los demás. Versículos finales. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Estos versículos cierran el capítulo 2 con una promesa y una advertencia. Primero, la promesa, los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Aquí, rectos y perfectos no se refieren a personas sin errores, sino a aquellos que buscan vivir con integridad y en obediencia a Dios. La idea es que quienes eligen el camino de la sabiduría y la justicia tendrán estabilidad y seguridad en sus vidas, como si estuvieran firmemente plantados en un lugar seguro. Por otro lado, la advertencia es clara, los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Esto significa que aquellos que rechazan la sabiduría y viven en el pecado no tendrán un final feliz. Serán cortados y desarraigados, lo que implica que perderán su lugar y su estabilidad, como un árbol que es arrancado de raíz y no puede sobrevivir. En resumen, estos versículos nos muestran que nuestras decisiones tienen consecuencias. Seguir el camino de la sabiduría nos lleva a una vida estable y bendecida, mientras que rechazarla nos lleva a la destrucción. El capítulo 2 de Proverbios es un llamado poderoso a buscar la sabiduría con todo nuestro corazón, porque no solo nos protege de los peligros del pecado, sino que también nos guía hacia una vida plena y bendecida. A lo largo del capítulo, vemos cómo la sabiduría nos libra de las malas influencias, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, y nos mantiene en el camino de los justos. Al final, se nos presenta una lección clara: seguir el camino de la sabiduría y disfrutar de una vida estable y en armonía con Dios, o rechazarla y enfrentar las consecuencias de una vida alejada de Él. La invitación es a valorar la sabiduría como un tesoro, a buscarla con pasión y a vivir de acuerdo con sus principios, porque es el único camino que nos lleva a la verdadera vida. No olvides suscribirte y compartir este video para que más personas puedan aprender de la sabiduría que nos ofrece la palabra de Dios.